definir un candidato ya para la primera vuelta. O sea, esta consulta debe hacerse en marzo y llegar a la primera vuelta con un solo candidato alternativo. Y Henry, Diego, Camilo, y les digo, y ganar en primera vuelta. Esta es una situación que no se había presentado en la historia de Colombia. Es una situación sumamente favorable a las fuerzas populares que sigo aspirando que tendrán el buen juicio de ponerse de acuerdo en un solo candidato alternativo sin vetos ni exclusiones. Si se da el tema del buen juicio, que es lo que ha faltado, ¿ve usted que esta es la oportunidad clave para que la derecha sea derrotada en las urnas y que pueda ser de pronto contundente en una primera vuelta? Absolutamente están dadas las condiciones. Es que en el 2018, si se suman los votos de primera vuelta del candidato Sergio Fajardo y del candidato Gustavo Petro, se derrotó, sumando eso, la candidatura contraria. Eso no se puede perder de vista. Hay condiciones para que si no ocurre nada raro, si evitamos las posibilidades de chocorazo, si hacemos una campaña con la gente, si recorremos el país y llamamos el pueblo a la plaza pública y no el conciliábulo, si discutimos programa y hacemos un pacto con la gente, creo que es posible que Colombia enderece su rumbo, tome un rumbo diferente hacia un gobierno democrático, hacia un gobierno plural, hacia una era de cambio en nuestras instituciones, en nuestra economía, en nuestro desarrollo social. Esto Eh, es imperioso para poder salir de la grave crisis económica que tiene el país y la crisis de desempleo, para no hablarles del resto de indicadores sociales. Senador Yesid, aparte de escoger candidato presidencial, candidato de unidad, viene también inexorablemente la inscripción de listas al Congreso. Estamos prácticamente ya en ese proceso y en noviembre pues las listas tienen que quedar inscritas porque la campaña comienza el 13 de diciembre. Frente a eso, el Partido Verde, ¿qué decisión va a tomar a elaborar esa lista con hombres valiosos? Porque si usted mira, es el partido de los alternativos que más congresistas tiene. En esa parte, ¿cuál es la decisión más acertada que puede tomar ese partido para no sufrir una mengua en sus representantes en el Congreso, senador? Yo diría que mantener una política unitaria, evidentemente, no solamente hombres, hombres y mujeres valiosos hay en el verde, hombres y mujeres valiosos hay en el resto de fuerzas alternativas. Yo creo que tenemos que sumar voluntades y entre todos garantizar que llegamos a 55 senadores para que en caso que tengamos gobierno alternativo haya como aprobar los proyectos de transformación nacional. Venga, señor, decir, hablando de la logística política, ¿cuál es la mirada y la visión que usted tiene de la representatividad que tiene Cundinamarca dentro de su movimiento, sumando los votos que tuvo Petro, que fueron cerca de 250.000? ¿Cuál es la participación del departamento en este momento en esa lista política? Yo creo que el departamento de Cundinamarca ha sido un departamento que ha dado un giro hacia posiciones políticas democráticas, que ha salido en buena medida de una situación de postración, de debate sobre la corrupción. El tema de la zona franca de Mosquera fue un tema sumamente grave, donde estuvo vinculada a la familia presidencial y sectores políticos de la región. Y además de eso, ya que se menciona, valga la pena decir, fueron los compañeros Ivonet Tapia, quien desde su curul en el Consejo de Mosquera hizo la denuncia de todas estas situaciones y atrajo la mirada de las fuerzas alternativas, no solamente del Verde, de Petro, de Robledo, porque hizo la denuncia de lo que estaba pasando en Cundinamarca.
Al Partido Verde le fue muy bien en las elecciones de Cundinamarca, le puede ir mejor. Y a Gustavo Petro tuvo una excelente votación en Cundinamarca. Entonces, si unimos todo eso, creo que es posible obtener un triunfo electoral en Cundinamarca, tanto en las listas a Senado y Cámara como en la votación presidencial. Pero sigo insistiendo, ojalá tuviéramos un candidato definido antes de la primera vuelta. Mire, recién usted llegando a la silla del Congreso de la República se está haciendo el tema del cierre de la reforma tributaria. Y yo vi una intervención suya donde usted hablaba que se había dejado por fuera el campo, que el agro no se había tenido en cuenta, que se le había recortado, que el tema en la reforma no iba con políticas claras sobre el tema del desarrollo agropecuario. Es evidente. El Ministerio de Hacienda sacó como gran promoción de la reforma tributaria un listado de los sectores ganadores en el evento que se aprobase la reforma tributaria. Y me llamó profundamente la atención que el Ministerio de Hacienda no considera el campo colombiano como parte de Colombia. Es decir, si no está el campo colombiano entre los ganadores de la inversión que surge a partir de los recursos recaudados en la reforma tributaria, pues el campo no existe. No sacamos nada diciendo a voz en cuello que es que los empresarios agrícolas y los campesinos fueron quienes frentearon en la pandemia, quienes garantizaron la seguridad alimentaria, cuando el presupuesto del Ministerio de Agricultura baja drásticamente de este año al año entrante. Cuando no se nota un respaldo decidido de las finanzas nacionales a auxiliar, a beneficiar con créditos de fomento, con programas, con asistencia técnica al sector agrario de Colombia. Por eso lo dije, estoy convencido de ello y voy a pelear en el Congreso de la República porque se incremente el monto del presupuesto que corresponde al Ministerio de Agricultura, pero para que se irrigue, para que vaya a campesinos y empresarios agrícolas. Senador Yesid, como se trata en estas elecciones presidenciales del reemplazo del presidente Duque, ¿cuál es la visión que tiene usted en estos 3 años y medio del gobierno de Duque? Para mí el gobierno de Duque hace parte de los peores gobiernos de la historia republicana de Colombia. Creo que es muy difícil encontrar un gobierno más malo en sus ejecutorias. ¿Qué analizamos? Decir que toda la crisis se debe a la pandemia no es cierto. En Colombia había una crisis económica grande antes de la pandemia. La pandemia la agravó, pero no causó la crisis. Una crisis de empleo, una crisis de crecimiento de la pobreza, una crisis de convertirnos en el tercer o cuarto país del mundo en términos de desigualdad social, de concentración absurda de la riqueza, de consentimiento al sector financiero. Una política internacional que nos ha convertido en el hazmerreír de la comunidad internacional. Una política interna que arrogante, que se ha negado a escuchar la población cuanto ésta le ha solicitado en la calle y en la plaza, movilizada, que sentarse con el gobierno para discutir puntos petitorios. La respuesta de este gobierno ha sido la violencia, la brutalidad policial, tanto en los sucesos que rodearon la muerte de Javier Ordóñez, como los detenidos de Soacha, como todo lo que pasó en el paro nacional. Es decir, la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está plenamente justificada. Un gobierno que habla de medio ambiente, pero que no ha sido capaz, con sus mayorías parlamentarias aplastantes en el Congreso de la República, de hacer aprobar el acuerdo de Escazú. Colombia es
el primer país del mundo donde más se asesinan activistas que defienden el medio ambiente, la naturaleza, la flora, el agua. 267 muertos, asesinatos en el 2020, y de ellos 65 corresponden a Colombia. Esto es el triple del Brasil, es el doble de México, y ni siquiera un acuerdo como el de Escazú, que ofrece garantías para los luchadores contra el cambio climático, contra sus graves consecuencias, es aprobado por la bancada parlamentaria. Tómese el área que se tome, económica, social, política. No hay nada que pueda salvar la mediocridad de este cuatrienio. Senador, muy buen día, le habla Daniel Gama. Una pregunta, ¿cuál es la garantía que tienen ustedes para que el pueblo colombiano llegue a las urnas convencidos del trabajo que ustedes quieren hacer por el país, ya que se ha visto que definitivamente este gobierno que tenemos ahora pues no es la garantía que estábamos esperando? ¿Con quién hablo? Daniel Gama. Hola Daniel, ¿cómo estás? Yo creo que la garantía es nuestro trabajo y nuestra trayectoria, nuestro proceder. Yo creo que los sectores alternativos han crecido en Colombia por fuera del paraguas del oficialismo y del presupuesto nacional. Creo que esto es lo que permite que sectores que vienen, para ponerle un nombre, del establecimiento, abracen la causa de los sectores alternativos y se vinculen. El pacto histórico no es un partido político. El pacto histórico es una coalición de fuerzas, de personalidades, que está buscando, sobre la base de la bandera de unidad, poder lograr esas transformaciones. Yo creo que eso le da una credibilidad y un sostén, es la garantía que le podemos dar a la gente. A mí me parece que la única vez que las fuerzas alternativas han tenido el poder que se ha hecho a nivel local, a esas fuerzas alternativas les ha ido bien. Caso de Bogotá, caso de Nariño, caso de Pasto, caso de Santa Marta. Y ahora en este periodo se suma a ello nuevamente la alcaldía de Bogotá, la alcaldía de Medellín, la alcaldía de Santa Marta, de Villavicencio, la gobernación del Magdalena. Es decir, hay una serie de muestras de entidades territoriales que están fruto de las elecciones, no de las componendas, fruto de la voluntad popular, están al mando en esos territorios y están tomando pasos de transformación que son garantía para la gente. Es evidente que son gobiernos que pueden ser controvertidos en uno u otro punto. Aquí no se trata de que todo el mundo comulgue con ruedas de molino, pero hay que hacer una diferencia entre esos mandatarios que corresponden a sectores alternativos, que sufren incluso la persecución del gobierno de Duque. ¿Cómo se explican ustedes que el presidente de la República viaje a Santa Marta a hacer un pacto con los alcaldes del Magdalena por encima del gobernador del departamento, rompiendo toda la estructura y el orden constitucional y legal del funcionamiento de la nación? ¿Por qué? Porque el gobernador del Magdalena no hace parte de esta secta derechista que quiere perpetuarse en el poder. No, señor. Aquí hay unas relaciones institucionales que se deben respetar. Hay un Estado social de derecho con el cual todos estamos comprometidos. Primero que todo el mundo, el presidente de la República. Senador, desde el 2019 la juventud está jugando un papel importante en la visibilización de la problemática nacional. ¿Cuál aspira usted que sea la participación en las elecciones de la juventud que lideró toda esta serie de procesos de protesta social?
Pues yo creo que el aspecto nuevo que tiene la situación nacional es que cada día más sectores sociales comprenden que la política no se puede dejar en manos de unos pocos. Comprenden que hay que participar en política. Comprenden que hay que salirse de la posición neoliberal de la indiferencia, de lo que la gente del común correctamente llama el importaculismo, a participar activamente en la política, y en eso la juventud hace parte de la vanguardia. Yo por lo menos aspiro a que en mi reemplazo haya una figura joven que provenga de los sectores sociales, capaz de mantener unas banderas que este veterano de la causa social considera que ha mantenido en alto. Pero hay mucha gente que puede recoger esa bandera y llevarla a feliz término. En el caso personal, yo voy a respaldar a Edwin Palma, presidente de la Unión Sindical Obrera USO, un abogado laboralista, un obrero nacido en Barranca, en sus barrios orientales, hijo de maestro y maestra, que aspira al Senado de la República, y creo yo ese testimonio de la labor que haga yo como congresista queda en excelentes manos, en las manos de Edwin Palma. Pues bueno, senador Yesid, ya aquí en la hora de las decisiones, y ya como usted se coloque frente a las urnas, entonces en las urnas, para elegir el candidato de esa gran alianza, ¿cuál sería su candidato? Para mí, personalmente, Gustavo Petro. ¿Listo? Considero que Petro tiene las condiciones de estadista que permiten, primero, unir los sectores alternativos y, en segundo lugar, proponer transformaciones políticas, sociales y económicos que saquen al país de la crisis. No se trata de socialismo, no se trata de comunismo, se trata de un programa democrático que se centra en el desarrollo de la industria, la agricultura y el conocimiento, que a mí personalmente me satisface. Pues señor, queremos agradecer estos minutos que nos dedicó. Vale la pena tenerlos a ustedes aquí en esta tribuna de la discusión que es Bacata Estéreo. Aquí todo el que tenga su pensamiento político libre e independiente. ¿Sí? ¿Me pueden dar 20 segundos? Y ¡claro! De su amabilidad. Siga. Vea, hay un proyecto que ha sido muy polémico en Cundinamarca, que es el tema de la región metropolitana. Esto fue aprobado por la mayoría del Congreso y por la mayoría de la bancada verde en el Congreso. Yo no participé en la discusión, pero yo quiero decir que este proyecto, cuando se vuelva a discutir en el Congreso, tendrá la vigilancia mía de que se llene el requisito de la participación ciudadana, de que no haya entes por encima de la soberanía municipal, que se cuide el tema de la tierra. La sabana no puede ser urbanizada, y nada que contribuya a que haya un plan de desarrollo por encima de los planes de desarrollo municipales, sin participación de la ciudadanía, podría yo respaldar. Perfecto, pues está muy bien, porque esa mirada también la han hecho desde diferentes sectores, el del ojo clínico y visor, para aprobar ya la inclusión de los municipios en esta región, que ya por lo menos está aprobada como un marco general y que vendrá el particular. Pues le agradecemos mucho a usted estos minutos, ese aporte que hace a la democracia, y como siempre los micrófonos de Telebacatá y Bacatá Estéreo están al servicio de la comunidad para que la gente los escuche a ustedes. Un abrazo, senador Yesid. Un abrazo para ustedes, un abrazo para los habitantes de Sabana Occidente, de Funza, de Mosquera, de Faca, de Madrid, región con la cual en el pasado
estuve vinculado como activista político. Señor, un abrazo, 7:37, y a propósito saludo también a Red Más Noticias de Facatativá, integrado en esta mañana a través de Telebacatá y Bacatá Estéreo. 7:37, viene la ecología y luego llegarán los deportes. Bacatá Estéreo.